Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir su palabra con ustedes. Y le doy gracias al Señor porque Él, a través de su palabra, nos anima y nos ayuda a poder seguir caminando en esta fe preciosa. Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos motiva a seguir adelante, a seguir creyendo. Y a través de estos espacios y de estas enseñanzas, el Señor alimenta nuestro espíritu y nos enseña. Como su pueblo, debemos de aprender, debemos de crecer en conocimiento. Y como iglesia debemos de ser edificados. Así que gracias al Señor por este tiempo, tanto para mi persona que puedo compartir la palabra y también usted, hermano, que puede estar conectado, ¿verdad? En esta reunión y que juntos podemos aprender y compartir la palabra de Dios. Así que es una bendición, es un privilegio. En esta noche tenemos aquí la función de tener todos los micrófonos en silencio, pero yo le quiero pedir a usted que si en algún momento la conexión se interrumpe, si no, ¿verdad? Si no se puede escuchar tal vez lo que yo estoy hablando, entonces le agradecería si me envía algún mensaje, ¿verdad? Para poder hacer las correcciones del caso. Así que gracias, hermanos, por conectarse. Y esta noche, una vez más, Dios viene a hablar a nuestras vidas, viene a hablar a nuestros corazones y es importante que estemos atentos y espero poder ser un instrumento, que el Señor pueda usar mis labios y que no solo en esta enseñanza, sino que en cada enseñanza que se imparta en la casa de Dios, que nosotros podamos aprender. Yo sé que muchas cosas a veces se nos olvidan, tal vez es difícil retener todo lo que escuchamos, todo lo que aprendemos, pero aquello que nuestro espíritu, es verdad, capta, que nuestro espíritu recibe, que nosotros podamos guardarlo, que podamos atesorarlo y que podamos ponerlo en práctica. Pongamos en práctica la palabra de Dios y que podamos ver esos cambios y esas transformaciones positivas en nuestras vidas, cada vez con mayor fe, con esa fe en aumento, creciendo en conocimiento y viendo cómo el Señor toca y transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Cuando el Señor viene y le permitimos ser parte de nuestras vidas, cuando abrimos nuestro corazón a Él, cuando nosotros le confesamos públicamente como nuestro Salvador, tiene que producirse un cambio en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado para bendecirnos, nos ha llamado como hijos, nos ha llamado como parte de su rebaño, como ese pastor que cuida de sus ovejas. Y como dice la palabra del Señor, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que todo aquello que necesitemos, que pueden ser diferentes cosas, eh, dependiendo, ¿verdad?, del tiempo, la circunstancia, permítanme. Me pueden confirmar si se escucha, ya vi un mensaje de que no me pueden escuchar al parecer. ¿Se escucha claro? Sí. Sí, tal vez pruebe entrando de nuevo, hermana Glenda. Aquí me confirman los hermanos de que sí me pueden escuchar. Tal vez es un tema en su dispositivo.
Así que gracias, hermano, gracias por informarme. Y aquí pues, ok, aquí hacemos la corrección que sea necesaria. Si le pedimos al Señor también, ¿verdad? Que tome control de este tiempo, que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Y como les decía, que Él sea eh, transformándonos y llevándonos a ese lugar que Él ha planificado y que Él ha predestinado para cada uno de nosotros. Así que no es casualidad que estemos en esta noche conectados con el deseo de aprender, con el deseo de escuchar, es parte de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para poder entrar en la enseñanza y que sea el Espíritu de Dios enseñándonos siempre, en todo momento. Que sea la palabra de Dios en nuestros labios y en nuestros corazones. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este precioso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos aprendiendo de tu palabra, conociendo más de ti. La palabra, tu palabra, Señor, nos invita a conocerte y a entenderte. Para poder conocerte, Señor, para poder entender cuáles son tus planes y tus intenciones para nuestras vidas, es necesario, Padre, que aprendamos de ti, que aprendamos de tu palabra, Padre, y que abramos nuestro espíritu y nuestro entendimiento, Señor, a lo que se nos es enseñado. Que seamos, Padre, esa tierra fértil, esa buena tierra, Señor, en donde se siembra la semilla y donde esa semilla crece y produce frutos, Señor. Que esa semilla que se siembra en nuestro espíritu y en nuestros corazones, Señor, crezca y produzca frutos apacibles, Señor, frutos de bendición para nuestras vidas y para aquellos que nos rodean, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas, porque no te cansas de hablarnos, porque aunque nosotros fallemos, Señor, y aunque, Señor, nuestra fe tal vez decaiga un poco, aún así, Señor, tú nos sigues amando y nos sigues hablando y sigues con el deseo, Padre, de fortalecernos y de ayudarnos para que podamos seguir caminando junto a ti. Así que te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por mi vida y por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que les bendigas y que les ayudes en cualquier necesidad que ellos puedan estar atravesando en este momento. Y también te pido, Señor, que pueda ser un instrumento para poder enseñar tu palabra y que juntos con mis hermanos, Señor, podamos ser edificados, podamos aumentar nuestra fe y podamos seguir creyendo lo que dice tu palabra antes que creer en cualquier cosa que podamos escuchar en el mundo. Nuestra guía y nuestra dirección es tu palabra y es en ella en quien debemos creer y es en ti en quien debemos confiar, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y vamos a dar inicio con la enseñanza. Realmente que es un tema bien profundo, bien especial, y que a medida yo estudiaba y lo iba desarrollando, yo me daba cuenta de la importancia que es hablar de estos temas o de este tema dentro de la iglesia. Y el tema para el día de hoy es el perdón. La importancia de perdonar para que nosotros podamos ser perdonados y que la bendición de Dios fluya y que nosotros conozcamos que así es el corazón de nuestro Dios, un corazón perdonador y un corazón misericordioso. Y les digo que yo pensaba de esta forma porque realmente son temas profundos. Y la idea del perdón, sobre todo en nosotros como hijos de Dios, no es tanto que conozcamos
el concepto, porque estoy seguro que cualquiera de ustedes me podría dar un concepto de qué es el perdón. Y estoy seguro que sería un concepto acertado, un concepto correcto. Pero más que conocer el concepto, es poder vivirlo y experimentarlo. Que el Señor nos pueda dar la capacidad de tener un corazón perdonador, un corazón abierto al perdón. Y Él, lo que le pido al Señor en esta noche, que Él nos pueda ayudar a través de esta enseñanza. Y como les decía hace un momento, realmente poder seguir hablando de este tema en enseñanzas futuras, porque es necesario, es amplio y es importante que lo tengamos presente en nuestra mente y en nuestros corazones. Vamos a basar la enseñanza en el, en el libro o en el siguiente versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se los voy a leer también en la traducción al lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Entonces podemos ver, hermanos, con estos versículos, que hay una promesa de parte de Dios que nosotros, si nosotros perdonamos las faltas que nos han hecho, como dice este versículo, el mal que nos han hecho, también recibiremos de parte de Él la misma gracia, o sea, recibiremos también su perdón. Y aquí lo podemos ver claro, y a su vez es como una condicionante, pienso yo, de que nosotros perdonemos para poder recibir el perdón. Así que no solamente es un consejo, sino que es un mandato de parte de Dios de que nosotros podamos perdonar. En la Biblia, hermanos, y esto es algo que yo estudiaba y buscaba el día de ayer, el concepto del perdón aparece 365 veces. Y a mí me llamó la atención porque, o sea, al ver ese número tan exacto, yo digo, esto no puede ser una coincidencia. Aparte que yo sé que justo en ese momento yo recordé de otra palabra que también se nos ha enseñado, que también aparece 365 veces en la Biblia, y esa es el no temas. Entonces, asimismo, la palabra perdón aparece 365 veces. Podemos decir que una para cada día del año. Y eso nos da una muestra de lo importante que es el perdón en la vida del cristiano. Debemos de convivir en medio del perdón, debe de haber perdón en medio nuestro. Y uno podría decir que qué casualidad, 365 veces, pero es una realidad. Yo incluso, porque estaba buscando en internet, o sea, cerré la página, volví a buscar y pues esa es la respuesta. Digo yo, eh, el Señor, ¿verdad? Hablándonos de qué tan importante es el perdón en nuestras vidas. Así que es algo, hermanos, que nosotros debemos de cultivar diariamente en nuestros corazones. Por eso, tal vez no basta una enseñanza como la de este momento, una vez al año, o que hablemos del perdón cada 2 años, porque sí es importante y es necesario enfatizar en el perdón. Sabemos, hermanos, que perdonar no siempre es sencillo. Las ofensas que nos puede alguien realizar pueden ser muy duras y pueden ser muy profundas.
muy difíciles de sobrellevar. Sin embargo, el Señor nos invita a considerar este acto del perdón como un acto para poder liberar nuestra alma de lo que es el resentimiento, el enojo e incluso muchas veces sentimientos de venganza. Entonces, ninguno de estos sentimientos son buenos, ninguno de estos sentimientos son agradables. Y si estos sentimientos nosotros le damos, le permitimos crecer, puede llegar a ser una carga muy pesada para nosotros. Así que el perdón dentro de nuestra fe, dentro de la fe cristiana, tiene un lugar muy importante y un peso muy importante. Nuestra salvación, hermanos, el poder participar de este evangelio y el poder llamarnos hijos de Dios, nace de el perdón y la redención que recibimos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre y para que pudiéramos recibir redención o ser redimidos. Así que es un pilar fundamental de nuestra fe y del cristianismo, porque el Señor Jesús, su ministerio, su obra y el sacrificio al que Él se sometió fue, por supuesto, con amor, pero también con la idea de que nosotros, cada uno de nosotros, pudiéramos ser perdonados. Así que no es por nuestro sacrificio o por nuestro servicio que nosotros somos perdonados, sino porque el Señor ya lo hizo a través de su sacrificio y lo hizo por amor y lo hizo por gracia. Así que es un pilar de nuestra fe. Y como el Señor lo hizo y así como es su corazón, Él también desea y quiere que nosotros actuemos con los demás y actuemos con nuestros hermanos y con aquellos que nos rodean. Por eso les digo que el perdón es profundo, porque no es fácil. Podemos hablar de él, podemos tener seminarios de él, pero aún así puede ser difícil para nosotros el abrirnos verdaderamente al perdón, no como decimos, un perdón del diente al labio y después seguimos con los mismos pensamientos y con las mismas intenciones, que muchas de esas intenciones pueden ser equivocadas y nos pueden llevar incluso a tener problemas en el futuro, sino que un perdón verdadero, donde nosotros experimentamos esa libertad en nuestra alma, en nuestro espíritu, y podemos ser verdaderamente libres. Esto lo podemos alcanzar con la ayuda de nuestro Señor. Así que, hermanos, la Escritura nos enseña que no solamente es un consejo, sino que también es un mandato para nosotros. Así como Dios nos concede misericordia, nosotros también debemos de conceder misericordia. El apóstol Pedro en una ocasión le preguntó al Señor Jesús que cuántas veces debía de conceder el perdón, de perdonar a un hermano, ¿verdad? Y le dijo, ¿hasta 7? Yo creo que es una pregunta válida y humana, muestra nuestra naturaleza. Cuando nos hacemos esas preguntas, ¿hasta cuándo? Si no me gusta, tal vez no me agrada o no estoy enteramente de acuerdo con ese pensamiento, entonces son de esas ocasiones que nos acercamos al Señor y le preguntamos, ¿hasta cuánto? ¿7 veces? Y el Señor le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70
veces 7. Y sabemos que el Señor no se refería a una cifra exacta, hermanos, sino a la necesidad de perdonar de manera continua, de tener esa capacidad de perdonar en nuestros corazones. Porque si miramos la cifra, pues 70 veces 7, pues hacemos la multiplicación, 490. No es eso a lo que el Señor se refería, sino a la importancia de, de tener un corazón dispuesto al perdón. Y yo considero de que solo con su ayuda lo podemos alcanzar, porque dependiendo de la situación que nosotros atravesemos, el perdón puede llegar a ser algo muy difícil de manejar o de dar, de poderlo experimentar. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué nos resulta difícil perdonar? Y realmente, pues, hay muchas razones, muchas respuestas, pero yo les quiero mencionar algunos puntos para que nosotros podamos entender un poco mejor por qué se nos es difícil humanamente y cómo el Señor nos puede ayudar a tener ese cambio de mentalidad y ese cambio en nuestra alma y en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué nos es difícil perdonar, hermanos? Y algunas de las razones más comunes es porque nosotros creemos que perdonar es una señal de debilidad. Creemos que si perdonamos, nos vamos a ver débiles o vamos a ser los más débiles del asunto. Cuando en realidad, hermanos, perdonar es una decisión que requiere mucha fortaleza y es una decisión personal para que nosotros podamos soltar el resentimiento que nos puede estar afectando o el dolor que nos puede estar afectando. También es difícil perdonar porque podemos llegar a pensar que significa minimizar la ofensa que hemos recibido. Si perdono, es como que no haya pasado nada, piensa uno. Es como que no pasó nada entonces. Pero en realidad, hermanos, perdonar se trata de dejar el dolor en las manos de Dios sin que nosotros neguemos lo que ocurrió. No es negar lo que ocurrió, ni minimizar lo que ocurrió. Es saber, ¿verdad? Y estar conscientes de lo que ocurrió, pero es entregárselo al Señor, entregárselo con sinceridad, con transparencia y con un deseo genuino de que el Señor nos ayude en esa circunstancia y con fe, por supuesto, sabiendo de que Él puede hacer la obra en nuestras vidas. También nos resulta difícil perdonar porque tememos que el perdonar se justifique el daño que nosotros recibimos. Es como decir, pero si lo perdono, es como que estoy aceptando que está bien lo que me hicieron o está bien lo que me ocurrió. Cuando en realidad en ningún momento se trata de aprobarlo, como les decía, ni minimizarlo, sino simple y sencillamente soltar el rencor, soltar el enojo, soltar la ira. Es esa decisión personal que tomamos para ser libres y para nuestro bienestar. Algunas heridas parecen tan profundas que parecen imposibles de sanar. Esa es otra razón por la cual se nos hace difícil perdonar. Y más adelante vamos a hablar de un ejemplo bíblico que el Señor nos deja, y hay muchos, pero vamos a, a tomar este caso para que nosotros podamos ver y entender de que aunque sea algo difícil, algo duro, el Señor nos puede ayudar. Es un proceso. Pero si el Señor está en el camino, si el Señor está en el medio, Él puede hacer que toda esa circunstancia y toda esa situación cambie para bien en nuestras vidas. También es difícil perdonar cuando la otra persona no reconoce su error o no muestra un arrepentimiento.
Creo que muchas veces eso nos pasa, que esperamos que la otra persona venga y se disculpe, nos pida perdón, nos muestre ese arrepentimiento de que se siente mal por lo que nos hizo, por lo que nos dijo, por lo que aconteció, pero debemos de saber que nuestro perdón no debe de estar ligado hacia esta otra persona o este otro grupo de personas, dependiendo de lo que nos pasó, nos muestran un arrepentimiento, sino a que lo hacemos por nosotros, lo hacemos con la ayuda del Señor y lo hacemos con la fe de que Dios nos va a ayudar en todo el proceso. Así que realmente no es fácil perdonar en muchas ocasiones. Y estas razones que yo le comento son algunas que nosotros podamos experimentar. Seguramente hay más, pero nos dan una idea del por qué nos detenemos y el daño y el efecto que pueden ocasionar en nosotros, en nuestro interior, en nuestra alma, y que nos hacen que nos detengamos para no dar ese paso. El acto de perdonar, hermanos, no es natural para el ser humano, no es algo que nace así espontáneamente o fácilmente, porque requiere rendir nuestro orgullo, superar el enojo, superar esos sentimientos que nos están agobiando y confiar en el Espíritu Santo, quien nos capacita para comprender su valor y poder hallar una verdadera paz. El Espíritu Santo nos puede ayudar para que comprendamos el porqué del perdonar, para entender el valor del perdón, para que nosotros podamos encontrar una verdadera paz, porque definitivamente que esa es una carga pesada, una carga que incomoda y una carga que nos viene a robar la paz y no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que yo le quiero mencionar algunas razones para perdonar, que como les digo, seguramente hay más, pero siempre me gusta tocar así algunos puntos que espero que puedan quedar en sus corazones, que, que puedan ser de ayuda para su vida. Entonces, algunas razones para perdonar es porque le agrada a Dios y porque abre el camino a su bendición. Cuando nosotros perdonamos, estamos abriendo una puerta de bendición para nuestras vidas y para los nuestros. También porque nos permite avanzar y no quedarnos estancados en el pasado. Cuando nosotros soltamos esa carga de la falta de perdón, nos permite poder avanzar, nos permite poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pareciera mentira, pero esas emociones encajonadas en nuestro ser interior, y peor aún si las alimentamos, esas emociones y esos pensamientos nos pueden detener de crecer y de avanzar conforme a la voluntad de Dios. Así que perdonamos para avanzar, para caminar en las promesas del Señor. También perdonamos porque para ser sanos y para ser libres. Así evitamos caminar cargados con amargura y con ira. Muchas veces la amargura, el enojo, eh, no sé si ustedes han visto tal vez personas que facilito se enojan, facilito eh, pierden el control y andan con mucha amargura en su corazón. En muchas ocasiones puede ser por falta de perdón, por algún daño que recibieron y no han podido perdonar a esta persona, no han podido ser libres. Así que perdonamos para ser libres, hermanos, porque es un acto también de fe y de obediencia, así como lo estamos aprendiendo en esta noche, y porque también manifiesta misericordia. Cuando nosotros perdonamos, manifestamos misericordia. Y como dice la palabra en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios
más que holocaustos. Y estas son palabras del Señor, palabras del Dios Altísimo. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El Señor quiere que nosotros mostremos misericordia. Y al perdonar, nosotros estamos mostrando misericordia. También porque nos alinea con la voluntad del Señor, en la voluntad de Dios, como estamos aprendiendo en esta noche, que podamos tener un corazón perdonador. ¿Por qué también perdonamos, hermanos? Porque restaura el gozo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y aquí nos habla de cuando una persona, un hermano en la fe ha cometido un error. Y mira el consejo que dejó escrito el apóstol Pablo, que nosotros o vosotros, como dice la palabra, más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Llamados a perdonar, llamados a consolar para que esta persona pueda ser su gozo restaurado y nuestro gozo también pueda ser restaurado al poder liberar esa carga de la falta del perdón. Perdonamos también porque afirma el amor fraternal. Sabemos que el Señor nos ha llamado a amarnos unos con otros, como dice la palabra en Juan 13:14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es importante que podamos mostrar ese amor a nuestros hermanos. Y cuando perdonamos, estamos mostrando ese amor, hermanos. Y este punto que les voy a mencionar me gusta mucho. Perdonamos también, hermanos, porque esto frustra la agenda del enemigo. Porque el enemigo se alimenta con rencor, con división, con ira, con amargura. El enemigo es el primer interesado en vernos en esta condición y en esta situación, llenos de rencor, llenos de amargura, llenos de enojo. Así que cuando nosotros perdonamos, hermanos, somos libres. Somos libres y la agenda del enemigo se ve frustrada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que lo vamos a experimentar como hijos suyos y que toda agenda del enemigo en contra de nuestras vidas es frustrada en el nombre de Jesús y lo que se cumple en cada uno de nosotros es el plan divino que Dios ha establecido para nuestras vidas y para nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Y miren que el perdón ahuyenta el orgullo y restaura el gozo, reafirma la misericordia y demuestra obediencia. Reafirma esa misericordia en nosotros, nos hace personas misericordiosas y también reafirma la obediencia en nuestras vidas. Como les decía, la falta de perdón obstaculiza la humildad, la misericordia, el gozo, el amor, la obediencia y la comunión. Todos estos frutos del Espíritu se pueden ver frustrados o detenidos si hay falta de perdón en nuestros corazones. Así que, en conclusión, hermanos, el perdón es un proceso transformador. No siempre ocurre de inmediato, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos identificar cuál es el dolor que hay en nuestra alma, cuál es aquel sentimiento que nos está afectando. Podemos identificarlo y podemos presentarlo ante el Señor en su presencia para que finalmente nosotros podamos soltarlo
y podamos ser libres. Así que debemos de entender que no siempre vamos a ser capaces de poder perdonar inmediatamente. En muchas ocasiones es un proceso, es un día a día de sanar, de poder presentarlo delante de Dios en oración y que Él haga su obra en nuestras vidas. El perdón, hermanos, es el cristianismo en su expresión más elevada. Y esto pues me gustó, lo encontré y me gustó y lo quise agregar a la enseñanza, porque vea lo que dice, el perdón es el cristianismo en su expresión más elevada. Refleja el corazón de Dios, un corazón misericordioso. O sea que si hablamos de niveles, por decirlo de una forma, y si nosotros llegamos a perdonar y a experimentar el perdón, como dice esta oración, es el cristianismo en su expresión más elevada. O sea, estamos reflejando el corazón de Dios en nosotros. Estamos reflejando la misericordia de Dios en nosotros. Dios tiene un corazón misericordioso. Que esa misericordia de Dios se manifieste siempre a su vida y a mi vida y que nos haga libres de cualquier sentimiento contrario, de cualquier sentimiento que pueda estar afectando nuestras vidas y deteniendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Dios en su infinita misericordia vea nuestra necesidad, vea aquello que nos está molestando, aquello que nos está deteniendo, aquello que nos está robando el gozo, que nos está robando la paz, que nos está robando la tranquilidad y que Él nos pueda hacer verdaderamente libres, que transforme nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el corazón de nuestro Señor. Por eso Él nos invita y nos manda a que nosotros también mostremos misericordia. Un corazón lento para la ira y grande en misericordia. También en el mismo Salmo, en el versículo 10, Salmo 103:10, dice la palabra de Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y este versículo es poderoso, hermanos, porque esta es una muestra del corazón de Dios. Y esto lo escribió el rey David, que como nosotros sabemos, un hijo de Dios, un varón de Dios, que no todo lo que hizo precisamente fue correcto o perfecto. Él, como todo ser humano, cometió errores y cometió errores graves, pero él en medio de su vida y de los errores que él cometió, pudo ver la misericordia y la gracia de Dios. Así que este varón escribe este versículo con conocimiento de causa, sabiendo que Jehová de los ejércitos, que el Dios en quien hemos creído, que el Dios a quien servimos es un Dios misericordioso. Y a mí, la primera vez que lo leí, o por lo menos la primera vez que reparé en este versículo, me llamó mucho la atención porque es una realidad. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que el Señor no es un Dios que está ahí atento y pendiente, viendo en qué momento nuestro pie desliza o en qué momento fallamos para castigarnos igual o peor. Esa enseñanza o ese pensamiento es totalmente erróneo. Dios no trabaja
no obra de esa manera. No, no es un Dios que está ahí pendiente de ver de cómo fallamos para castigarnos de esa forma o de una forma severa. No, el Señor nos llama con lazos de amor, nos atrae con lazos de amor, nos enseña, nos disciplina también, por supuesto, porque somos sus hijos, pero lo hace con amor y lo hace con misericordia. Es un Dios misericordioso. Así que con la ayuda de Dios, hermanos, nosotros podemos experimentar una gracia que nos sana, una gracia y un perdón que restaura relaciones y que rompe con cadenas de dolor acumulado a lo largo de los años. El Señor puede venir y romper con esas cadenas, con esas ataduras de dolor, con esas ataduras de amargura, con esas ataduras de resentimiento y hacernos libres, mostrarnos un perdón que sana y mostrarnos esa gracia en nuestras vidas que nos lleva en aumento y nos lleva a parecernos cada día más a Él, que nuestro corazón se asemeje y se parezca a su corazón, que es precisamente, hermanos, lo que nosotros buscamos al seguirle, al ser seguidores de Cristo. Eso es lo que nosotros buscamos, hermanos, que sea el Señor Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, ayudándonos y dándonos esa fuerza, ese entendimiento y ese conocimiento para poder crecer, para poder avanzar. Y yo quiero hablarles en esta noche de un ejemplo que se encuentra aquí en la Biblia, de la vida, y es de la vida de José. Y mientras yo escribía la enseñanza, se venía a mi mente por, eh, por lo que atravesó este varón. El testimonio de este varón es muy fuerte y es un testimonio de poder, de la obra y de la manifestación de Dios en su vida. Pero también, como nosotros sabemos y hemos escuchado, es un varón que atravesó por muchas dificultades. Es un varón, hermanos, José, que fue vendido por sus mismos hermanos, fue vendido como esclavo. Y eso le trajo a él muchas dificultades, le trajo dolor. Ya se imagina usted cómo se pudo sentir José en ese entonces. Y yo leía y yo estudiaba y se dice que José tenía aproximadamente 17 años en ese entonces, cuando sus hermanos lo vendieron. Usted se puede imaginar todo, pues un adolescente y vivir esa experiencia tan dura, ser traicionado, ser humillado por su propia familia, por sus hermanos. Y es triste. Yo ayer leía la historia y sabe usted que esta idea originalmente, o lo que pensaron originalmente fue matarlo. O sea, lo querían matar, querían derramar la sangre de su propio hermano, pero luego ahí hubo una discusión entre los hermanos y acordaron no hacerlo, no derramar sangre. Pero se pueden imaginar qué situación más fea, que los mismos hermanos estén tramando algo en contra de su hermano menor. Y dice Génesis 37, versículos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matemos, y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Querían asesinarlo, ¿verdad? Por el sueño que él había tenido y que lo había revelado a su familia y que no les cayó para nada bien.
Así que como les decía, hermanos, este varón fue vendido a los 17 años y pasó 13 años, un periodo de 13 años entre la esclavitud y la cárcel, un periodo de sufrimiento, como usted se puede imaginar, en donde le tocó trabajo forzado como esclavo, donde posiblemente solo le daban lo necesario para subsistir, algún poco de comida, algún poco de agua, y después puros maltratos, trabajo forzado. También en este periodo de tiempo él estuvo preso. Él fue condenado injustamente y estuvo preso hasta que el Señor lo sacó de ahí. Pero un 13 años es un periodo bastante largo, donde probablemente muchas veces pensó de por qué le había pasado eso, de por qué sus hermanos le habían hecho semejante mal. Un periodo donde tuvo muchas dificultades y mucho dolor verdaderamente. Luego, hermanos, de que José pasó este periodo, yo investigaba y los estudiosos dicen que a los 30 años, pues él fue sacado de la cárcel. En una ocasión, ¿verdad? El faraón tuvo un sueño y él sabía que había sido un sueño importante, pero este varón lo olvidó y él empezó a consultar quién le podía ayudar a recordar ese sueño. Entonces, ahí es donde José entra en juego, porque recuerdan, ¿verdad?, de que es un varón a quien el Señor usa, a quien el Señor le revela a través de sueños, y lo llevan ante el faraón. Y José le ayuda al faraón a poder recordar cuál era el sueño y cuál era la revelación del sueño, que era lo que el Señor le quería transmitir. Y a raíz de eso, hermanos, tratando de resumir un poco la historia, José es sacado y es liberado de la cárcel y es ubicado en una posición de honor dentro de la nación de Egipto. Lo ubican como gobernador de la nación de Egipto. Así que ustedes se pueden imaginar el cambio y la obra de Dios y el plan de Dios en la vida de José. Luego de ser vendido, luego de atravesar este tiempo de sufrimiento entre la esclavitud y la cárcel, luego llegar a ser el gobernador de Egipto, son esas obras que solo el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y a mí lo que me gusta, hermanos, que José, al estar en esta posición, tuvo la oportunidad de ayudar no solo a la nación de Egipto, no solo a la nación de Israel, sino que tuvo la oportunidad también de ayudar su familia, de bendecir su familia, pero antes de hacerlo, tuvo la oportunidad primeramente de reconciliarse con su familia, con sus hermanos y de poder recibir el perdón de parte de ellos, poder ser perdonados, de poder perdonar a sus hermanos. Así que les quiero leer unos versículos que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que les comento. Vamos a leer en Génesis 45, versículo del 1 al 2, y dice la palabra del Señor: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Allí es cuando él recibió a sus hermanos, ¿verdad? Para que cuando se presentaron delante de él. Dice la palabra: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Entonces él en ese momento, él se dio a conocer a sus hermanos.
Él reveló su identidad, pero me llama mucho la atención lo que dice el versículo 2. Dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Qué impresionante cómo él lloró a gritos, un llanto desde lo más profundo de su corazón. Ya se imagina todo lo que sintió este varón después de todo lo que había acontecido, después de todo lo que había ocurrido en esos años y tener frente a él a sus hermanos. Y qué bonito porque tuvo esa oportunidad de soltar lo que él venía cargando, lo que él venía, lo que le venía a él molestando. Tuvo esa oportunidad de liberar todos esos sentimientos. Mire que cuando hay este tipo de situaciones, el dolor es profundo. Por eso dice que se dio a llorar a gritos, lloraba, gritaba. Cuántas emociones acumuladas en todo ese tiempo. Se calcula de que cuando se dio este acontecimiento, José tenía 39 años aproximadamente. Si lo vendieron a los 17, estamos hablando de más de 25 años después. ¿Cuántas cosas no atravesó José? Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y mire qué poderoso, cómo Dios le da esa oportunidad de estar frente a sus hermanos, cómo le da el temple para poder hablarles de esta forma, de poder consolarlos y decirles no se entristezcan, no se pongan tristes. Si todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho y lo permitió con un propósito. Mire, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el versículo, también le quiero leer el versículo 14 y 15, o los versículos 14 y 15 que dicen, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Qué momento más precioso, qué momento más poderoso, cómo José pudo soltar todo eso que andaba, todo resentimiento, todo rencor y poder perdonar a sus hermanos, un perdón genuino, un perdón donde podemos ver la mano del Señor tocando el corazón de José, tocando la vida de estos varones y en donde se produce una reconciliación. Qué hermoso, un perdón de una forma espontánea, nada planeado, nada planificado, nada hablado, solo son de esas cosas que el Señor pone en nuestros corazones. Se dio el momento oportuno, el momento que Dios ya había establecido para que estos varones pudieran encontrar el perdón. Y se echó, dice la palabra, sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, lo abrazó fuertemente y lloró. Ya se imagina ese llanto. Y dice la palabra, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Qué momento más maravilloso para mí que solo con Dios, hermanos, podemos vivir este tipo de experiencias. Después de ser vendido, después de ser humillado, después de todo ese tiempo en donde Él posiblemente pudo haberse llenado aún más de rencor, de odio, de amargura, pero no fue así. Él tenía un corazón dispuesto a perdonar a sus hermanos, aún a pesar
de todo lo que había ocurrido. Así que cuando Dios está en medio, cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas, podemos experimentar este tipo de circunstancias. El perdón que José otorgó o dio a sus hermanos no fue de un día a otro, no fue algo ligero, algo liviano, fue algo que seguramente fue muy difícil para él poder asimilar toda aquella situación, poder asimilar lo que había acontecido en su vida. Pero como él bien le mencionaba a sus hermanos, todo Dios lo había permitido con un propósito. Dios había preservado su vida y lo había ubicado en el lugar que lo ubicó para que él pudiera ser de bendición para la nación de Egipto, para la nación de Israel y para su familia. Porque como dice la palabra, vamos a leer acá cómo siguió desarrollándose esta historia de perdón que me gusta tanto y que me llama la atención. Luego en el capítulo 50, en los versículos del 14 al 19, podemos leer lo siguiente. Dice la palabra, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Ya cuando había muerto Jacob, pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. Mire usted, tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Todavía había una carga en ellos por el mal que habían hecho. Creían que José iba a actuar en contra de ellos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, mire lo que aconteció, lo que dice la palabra. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. De esas emociones profundas, hermanos, que tocan lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras entrañas. Dice la palabra que perdió el control, me lo imagino leyendo eso y temblando y no sabiendo si gritar, si llorar. Dice que se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José inmediatamente, hermano, le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso yo soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y les repite, no, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que José, hablándoles con mucha ternura y con mucha bondad, los confortó. Y es algo maravilloso, hermanos, la obra que Dios hace en nuestras vidas, puede hacer en nuestras vidas y quiere hacer en nuestras vidas. Mire que José, después de recibir todo ese daño, él no hizo nada en contra de sus hermanos, sino que él pudo perdonarlos con la ayuda de Dios. Y qué precioso lo que dice este versículo 21 del capítulo 50. Les dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. No solo los perdonó, sino que cuidó de ellos, cuidó de su familia y va más allá. Voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Qué precioso, hermanos, qué perdón más sincero y más fuerte, qué reconciliación más poderosa, que Él tomó la decisión de ser de bendición para su familia, para sus hermanos y para los hijos de sus hermanos. Dios, como dice aquí en este versículo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
qué tremendo y qué poderoso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, es lo que el Señor hace en la vida de sus hijos. Y que espero, hermano, que esta enseñanza nos sirva y nos ayude para poder conocer un poco más del perdón, de por qué el Señor nos anima, nos invita y nos manda a perdonar, y para que nosotros podamos ser libres, para que podamos recibir la bendición, para que podamos avanzar y para que podamos soltar toda carga que nos incomoda y que no nos deja seguir adelante. Y que así como José, hermano, que los hermanos se propusieron hacerle mal, pero Dios dispuso todo para bien. Yo no conozco eh, su vida, hermano, en el sentido de tal vez qué ha acontecido en su vida, por qué situaciones ha pasado, por qué situaciones ha atravesado. Pero si alguien ha dispuesto a hacerle mal a usted, hoy le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que el Señor disponga todo para bien, que todo sea para el bien de su vida, para el bien de su alma y para el bien de los suyos. Y así como lo pudo experimentar José, que pudo perdonar y pudo ser de bendición para sus hermanos, que asimismo nosotros tengamos esas experiencias en Cristo Jesús. Que el Señor guarde nuestros corazones, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cubra con su manto poderoso, con su manto de favor, con su manto de amor, y que sea Él siempre hablando y enseñando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, doy gracias a Dios por este tiempo, por sus vidas, y que sea Él, hermanos, tocando nuestros corazones, y que sea Él permitiéndonos vivir experiencias maravillosas en su nombre. Me gusta mucho este ejemplo de José, es algo tremendo, algo maravilloso. Sí, es cierto, duro lo que él vivió, duro lo que experimentó. Su misma familia lo traicionó, lo humilló, pero años después él pudo reconciliarse y pudo ver cuál era el propósito que Dios tenía en toda esta circunstancia. Dios le dio la fuerza para atravesar ese tiempo de esclavitud, para atravesar ese tiempo en la cárcel. Le dio la inteligencia y la sabiduría para que lo colocaran como gobernador de Egipto, y desde esa posición de honor y desde esa posición de poder, él pudiera bendecir la nación de Israel y sobre todo y más importante, su familia. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor toque nuestros corazones, que el Señor nos perdone si hemos fallado y nos ayude a perdonar a quienes nos han fallado, y que podamos, así como José, ser de bendición para nuestras familias. Que el Señor le bendiga, hermano, que tenga una muy buena noche y nos seguimos viendo y encontrando en estos espacios por la gracia y el favor de Dios. Amén.